Comenzamos con una nueva jornada en línea. Muchas gracias a todos aquellos que se están comenzando a sumar y le damos el saludo también a Gabriel. ¿Cómo está, Gabriel? Hola Bárbara, muy buenas tardes. Aquí estamos. Hoy día un día primaveral, hoy día el solcito como medio engañador. Sol, milagro. Sí, se veía preciosa la cordillera hoy día. Normalmente el santiaguino como que se enorgullece su cordillera. Entonces, si llueve, lo primero que quiere ver es cómo amanece al otro día la cordillera. Bueno, y hoy día la cordillera blanca ahí por todo su estrecho ahí, largo ahí, precioso. Así que bonito y un día hoy día espectacular. Como Sí, estamos un en sol cuarentena. engañoso de todas maneras, porque no abrigaba mucho, parece. Sí, así que, pero se nos vienen lluvias. Ya se pronosticó ya y tenemos lluvia para este fin de semana. ¿Será tan intenso como lo que pasó el lunes pasado? Chuta, uno no sabe si creerle o no creerle a los meteorólogos, entonces dicen que sí. Por una parte, ojalá que sí, porque todavía tenemos un déficit de agua, no es mucha, pero tenemos un déficit importante de agua. Entonces, mientras más agua haya, bien por la agricultura, por los campos, en este caso, sobre todo para el sector del norte, donde ha costado más, donde recordemos que hace un año, 2 años atrás, los animales estaban muriendo de sed. Entonces, el agua es de gran importancia en estos casos. Entonces, para no estarnos peleando ahí con los vecinos de que algunos están usando el agua, que hay agua para todo, y qué mejor que la de la naturaleza. Bueno, de todas maneras, así como son buenas noticias, ya lo decíamos el martes, ¿cierto? También de repente hay noticias no tan buenas para algunos sectores y para algunas situaciones. Más rato también creo que vamos a estar hablando con algunos dirigentes ahí para que nos cuenten la situación. A grandes rasgos, también vimos cómo la comuna fue fuertemente afectada, tanto Pudahuel y Cerro Navia, ahí tenían varias calles inundadas, la gente nos mandaba videos, también lo comentábamos el otro día, de cómo estaban siendo afectados y era bastante difícil la situación. Sí, es como bastante raro además porque siempre son los mismos puntos, lo hablábamos ese día. Entonces yo creo que como se viene un año de elecciones, ya el próximo año vamos a cambiar alcalde, tanto a lo mejor en Cerro Navia seguirá el mismo, no sé, pero va a haber un nuevo cambio, que darle prioridad a que se compren unas motobomba, cosa que ya saben ya cuáles son los puntos que tienen que obviamente atender de forma rápida. Digamos, no esperar que se inunde la gente. Recuerdo el sector de Mapocho, ahí en Cerro Navia, que es un lugar históricamente que se inunda, entonces sabemos que va a pasar con poca o harta agua, la gente se va a inundar igual, entonces una motobomba debe estar exclusiva para ese sector, porque ya eso es sabido. En el sector de Pudahuel, en el sector de Bonilla, sabemos que se inunda. Pongan la motobomba a primera hora ahí. ¿Para qué esperar que el agua entre a las casas? Pues eso es como raro. Un colector de agua lluvia sale muy caro, pero una motobomba ayuda bastante y obviamente, pucha, está a la mano, digamos, cómo no pensarlo, digo yo. Claro, justamente. Bueno, aprovechar de dejar invitadas a las personas, ya tenemos algunas visualizaciones, así que promocionar un poco nuestra página web, ya las hemos comentado antes, www.tropezón.cl, ahí podrán visualizar nuestras noticias y ahora estoy tratando de colocarlo para que lo vean un poco, ahí está. Tenemos las noticias últimas que son la campaña que se está realizando, el desafío 2+2 en Pudahuel, ahí pueden revisar también la nota y algunos que ya hemos hablado también sobre incidentes con el hombre que fue o las personas que fueron detenidas por realizar un asado al aire libre, ¿cierto? Tenemos también ahí el aviso con la campaña de Fernanda Santibáñez, una vecina con prioridad nacional por el tema del trasplante al corazón, y así un sinfín de noticias que usted puede ver en nuestra página web. Qué Comenzamos bueno. con algunos de nuestros invitados. Nos Sí, está vamos, esperando vamos. de momento el concejal Rodrigo Valladares. ¿Me está escuchando en este momento? Para que pueda sumarse a la transmisión. Parece que justo está ahí, se quedó esperando, así que vamos a tener que postergarlo y también los dirigentes todavía no llegan. Así que, ¿qué nos puede seguir comentando, don Gabriel, con lo que ha estado Bueno, pasando? tenemos hartas cosas para nuestros lectores. Recordar que hoy día pueden mandar también el tema de sus pymes, tratar de ayudar al emprendedor más pequeño que se pueda, obviamente, de alguna forma generarse algún grado de recurso. Hoy día las redes sociales
son una de las ventanas abiertas para que la gente pueda comercializar sus negocios. Así que nosotros tenemos un link, una página para que muestren su historia y obviamente poder ayudar un poquitito, un granito de arena para que se pueda generar este comercio. Yo sé que hay muchas páginas que yo no soy de Pudahuel Sur, no soy de Pudahuel Norte, no soy de Cerro Navia, todas esas páginas que ayudan un poco a este comercio, bueno, nosotros nos queremos sumar de alguna forma también para que la gente tenga esta oportunidad, solamente tiene que mandar ahí su pyme y poderla colocar en este caso en la historia de Tropezón ahí para poderla compartir. Hay una Claro. bien interesante, no sé si has leído algunas tú. Sí, no, han llegado de varias cosas, desde ropa hasta alimentos para aquellos que se quieran dar el gustito de repente. Habían unas pastelerías ahí bastante buenas, otros también unos sándwiches bastante contundentes y con súper buenos precios, así que tanto con la etiqueta como mandarnos por interno la promoción, nosotros la subimos a nuestras historias y se replican tanto en Instagram como en Facebook, así que idealmente lo mandan por Instagram o por ahí por los internos y nosotros los manejaremos. Y lo mismo con las ollas comunes, está el espacio tanto para las pymes como también los avisos solidarios que hemos también visto cómo se han movilizado en las distintas comunas. También tenemos el espacio, así que nos mandan las historias, nos mandan las publicaciones y nosotros ayudamos con esa difusión. Tenemos al concejal entonces esperándonos. Ya ¿sí? pues. Hola, Rodrigo. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, Rodrigo. Qué gusto verte. ¿Cómo van todos? Bien, bien. Oye, Rodrigo, entrando a tierra derecha para que aprovechemos el tiempo, ya calentando motores un poquitito, a nivel nacional, 5.920 fallecidos. Y Cerro Navia, la segunda comuna con alto número de fallecidos. La semana pasada, recién el martes, teníamos 173. Hoy día ya han pasado 2 días, es muy probable que nosotros estemos llegando en Cerro Navia a 200 personas fallecidas. Primero, ¿qué te dice este número? Bueno, primero saludar a la Bárbara, a Gabriel, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder conversar con ustedes y llegar a los vecinos de nuestra comuna vecina de Pudahuel, pero también especialmente a nuestros vecinos de nuestra querida comuna de Cerro Navia. Yo creo, Gabriel, que bueno, las cifras son demoledoras, son brutales para lo que significa nuestra querida comuna de Cerro Navia. Yo creo, Gabriel, que estas cifras simplemente dan cuenta de la desesperanza y la soledad con la que están muchos vecinos y vecinas. Yo te quiero dar un dato. En lo personal, estas últimas 2 semanas he visitado, yo creo que un poquito más de 200 familias con coronavirus positivo, obviamente con los debidos resguardos y estancias sociales, y la respuesta que todos me han dado en un 99,9% es: nos sentimos solos, nos sentimos abandonados. Nadie nos ha llamado, nadie ha estado con nosotros, nadie no, se ha hecho presente, los vecinos sienten como una desesperanza respecto del tema del coronavirus, y eso en lo personal me da bastante tristeza, ¿no? Desde la concejalía de nuestro equipo hemos estado apoyando con diferentes iniciativas, con los recursos propios que tenemos, con las gestiones, con los voluntarios, etcétera, llevándole a vecinos y vecinas con COVID positivo un kit sanitizador que incluye diferentes artículos de limpieza. ¿Y por qué hemos estado con esta pequeña iniciativa estando presente? Porque cuando tú tienes una casa en la cual vive un gran número de personas y tienes que aislar a esa persona, y todos están en cuarentena, muchas veces hasta ese artículo más simple para poder sanitizar la superficie, el baño, etcétera, no existe. Entonces, es una necesidad y hemos querido suplir esa necesidad o estar presente lo más posible frente a esa necesidad. El alcalde Tamayo en una entrevista en CNN dijo determinantes sociales son los que han influido en este número. ¿Compartes eso? Mira, yo creo que es un cúmulo de cosas, Gabriel. Yo creo que hay, de hecho lo leía de las declaraciones del ministro París,
que en Cerro Navia tenemos una característica que hay vecinos y vecinas con diferentes tipos de enfermedades que eventualmente podrían conllevar a que haya un alto número de fallecimientos, tales como enfermedades relacionadas al tema de la obesidad, enfermedades relacionadas al tema respiratorio, pero también yo creo, Gabriel, que aquí hay diferentes tipos de... Yo creo que la estrategia que ha tomado la municipalidad en este tema también ha sido bastante débil, y en eso creo que no ha habido una estrategia coordinada o no ha habido una estrategia clara respecto a la municipalidad, respecto del tema del tratamiento del tema de COVID. Y en ese sentido yo creo que el alcalde Tamayo también tiene gran responsabilidad en que en la gran cantidad de contagios que tenemos. En eso mismo, Rodrigo, te pregunto, ¿ha habido alguna alianza, o no sé si la palabra alianza, pero ha habido comunicación entre las autoridades, en este caso los concejales, que son un grupo importante de concejales, con la autoridad local para poder armar una política en este caso? Porque recordemos que el alcalde Tamayo fue uno de los que dijo cuarentena total. Claro. Pero había considerado también el nivel de pobreza que tiene la comuna para haber pedido una cuarentena total, el tema de las ferias, que es un tema que lo tocamos hace muy poco con las dirigentes también, que nunca hubo un control sanitario en la feria, la gente iba a la feria de forma normal, los negocios de los recorridos que nosotros hemos hecho por Cerro Navia están abiertos. No, Cerro Navia, entre comillas, no está en una cuarentena así como podríamos decir la comuna como Las Condes, La Reina, que esos negocios cerraron como tal. Entonces, y se entiende también por qué están abiertos, obviamente la gente necesita obviamente tener ingresos. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que no engranó? ¿Hubo una descoordinación o solamente el alcalde toma decisiones y es? Mira, yo creo que hay primero decir que si bien a los concejales nos llega un reporte de las situaciones que van de la cantidad de contagios que hay en la comuna, etcétera, de cuántas personas están contagiadas cada 2 semanas aproximadamente, yo no veo y no he visto una estrategia de la municipalidad más allá de una cuestión netamente reactiva. ¿Y a qué me refiero con esto? Que el alcalde Tamayo durante el mes de abril se paseó por todos los canales de televisión, los programas, etcétera, los matinales, exigiendo la cuarentena, pero sin embargo la cuarentena por sí sola no es una medida que rinda efectos si es que no es una real cuarentena. Y yo creo que la vez pasada cuando nos reunimos, yo también te lo mencionaba, que para poder hacer una cuarentena tienes que tener los medios económicos para hacer una cuarentena. Y en ese mismo sentido, esto es una cuestión país también, el gobierno recién ahora está trayendo ciertos recursos para la comuna de, no solamente para Cerro Navia, sino para el país, que este bono de subsidio de emergencia. Entonces, en ese mismo sentido, yo creo que si bien hubo una promoción acérrima acerca de la cuarentena, yo me lo hubiese jugado por no solamente hablar de pedir la cuarentena, sino cuarentena que además era una medida inminente, sino que también haber puesto en la discusión nacional el tema de la discusión nacional, el tema del apoyo económico para las familias, apoyo económico para las familias más vulnerables, y por otro lado, que ese apoyo económico estuviese condicionado a otros efectos distintos, a otras características distintas que a los efectos de hogares. Eso por una parte. Por otra parte, yo creo que es como la coronaria de las incoherencias, porque por un lado tú pides la cuarentena, pides que se suspenda todo el tipo de actividades que no sean netamente esenciales, pero cuando tú tienes la posibilidad, por ejemplo, de querer limitar los horarios de funcionamiento de las botillerías, por ejemplo, en la comuna, tú no haces nada y lo haces 2 meses después de que se decreta cuarentena. Recién en el Consejo Municipal, este día miércoles, se nos plantea en el Consejo Municipal la posibilidad de reducir el horario de las botillerías. Doy un ejemplo, entre otros muchos más, de las 12 a las 6 de la tarde. Y si tú te fijas y comparas, por ejemplo, con la Comuna de Independencia o otras comunas similares, de similares características socioeconómicas, etcétera, esa fue una medida de las primeras medidas que se pudo tomar. Y yo te voy a nombrar 2 cosas que hicieron muchos alcaldes de otras comunas.
primero, limitar el uso del comercio en todo lo que sea facultad de los alcaldes, y segundo, por ejemplo, establecer una ordenanza de uso obligatorio de mascarillas, porque el inspector municipal hay ciertas cuestiones que no puede fiscalizar, pero sí puede fiscalizar al vecino por el tema del uso de la mascarilla. Y te doy un tercer dato, el tema, por ejemplo, de la posibilidad de cursar amonestaciones y sumarios sanitarios. En la Municipalidad de Las Condes, por ejemplo, realizaron un convenio con la Seremi de Salud para poder efectivamente dotar a los fiscalizadores municipales, a los inspectores municipales de estas facultades para poder realizar estos sumarios sanitarios, cuestión que en Sabanaya es inexistente. Entonces, yo creo que ahí también se dejó ver una decisión política de parte de quien dirige la comuna, de no quedar mal con nadie, y por otro lado, de simplemente dejemos que esto avance, dejemos que el comercio funcione, y bueno, y eso fue lo que sucedió. Ahora, yo creo que también las personas tienen derecho a trabajar, y eso yo creo que todos lo compartimos, lo entendemos, lo sabemos, y creemos que debe ser así, pero sin embargo hay que limitar ciertas actividades para poder resguardar a la población. Lamentablemente, en este sentido, hay que cuidar a la población de la propia población, porque son los mismos vecinos o vecinas, en un número de jóvenes reducido, que sale a hacer actividades de forma innecesaria. Es distinto al vecino que tiene que salir para ganarse el pan diario, para ganarse el sustento, digamos. Que yo haga una distinción ahí, porque una persona que es trabajadora informal o trabajador informal y se ve obligado a salir a trabajar para ganarse el sustento diario, esa persona no puede hacer cuarentena. Imagínate, te doy un ejemplo, que hay muchos casos. El vecino que es un trabajador informal que no tiene registro social de hogar. O sea, sí, ese vecino no recibe ayuda probablemente de nadie, porque va a pedir ayuda en la municipalidad y tiene que tener el registro social de hogares. Ayuda del gobierno no recibe porque lo que te piden es estar en el registro social de hogares. Entonces, ese vecino se ve obligado a buscar su sustento. Pero es distinto a las personas que van, por ejemplo, a la feria y que van en familia a la feria, por una cuestión más cultural, digamos. Entonces, en ese sentido, es completamente distinto. Y cuando hablo, y decía al principio, responsabilidades, hablo de lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y en ese sentido, yo creo que en la comuna de Sabanaya se podrían haber hecho muchas más cosas y no se han hecho. Rodrigo, voy a un poquitito más atrás y solamente en el tema de lo que es solidario en este caso, 173 fallecidos y es muy probable que lleguemos a más de 200 en la comuna de Cerro Navia. ¿Hay alguna ayuda en el tema de los servicios funerarios? ¿Han sabido ustedes dónde se está sepultando esta gente? No creo que todos vayan al Parque del Sendero ni al Parque del Recuerdo. ¿Cómo se está atendiendo también eso? ¿Hay algún tema de ayuda de parte de la municipalidad? ¿Ustedes saben algo de eso? Mira, yo al menos como concejal, y a propósito de la conversación que tú tenías antes, el gran porcentaje de ayuda que está realizando la municipalidad la está realizando en ayuda social, ¿ya? Otro porcentaje en sanitización y otro porcentaje en salud. Y a esto voy a tu pregunta, que yo no veo que haya y por los informes que nos han mandado tampoco veo que exista, digamos, un apoyo, un acompañamiento frente a la pérdida de la situación de un ser querido. Y te voy a dar un ejemplo. Hace 2 semanas atrás, yo creo que di por lo menos unos 15 pésames en una semana. Como mínimo. Y sumado a eso, personas que conocí, digamos, personas que yo tenía cariño, se fueron familias, papá, mamá, todo y en el completo abandono. Entonces, eso yo creo que es una de las cuestiones que más ha calcado esta cuestión, porque por un lado, desde el punto de vista de los vecinos, a ti te da COVID. A veces está el vecino solidario, el grupo de vecinos solidarios que lo he visto en algunos barrios de la comuna que te ayuda, sí. Pero también está el vecino que no se sabe si acercar o no acercar porque piensa que tienes lepra, que eres una persona que nadie puede estar cerca tuyo. Y por otro lado, ahí cuando debería estar la municipalidad o la institución estando presente, haciendo acompañamiento, digamos, diciéndole respecto al mismo tema de los funerales,
vecino, vecina, existe esta posibilidad, esto, otro, yo no lo veo. Y por eso yo creo que partí la entrevista hablando de la desesperanza, el abandono y la soledad. Sobre lo mismo, y tú lo decías, en el fondo se han demorado más de 100 días en poder tomar una decisión, como por ejemplo cerrar las botillerías, que es un nicho lamentablemente de la gente que no respeta este tipo de órdenes, cuarentenas, de salir obviamente a celebrar o bien hasta quedarse tarde hora en la plaza tomándose un trago. ¿Y por qué te lo pongo así también? Un poco como tú lo decías, a nosotros nos ha llegado información de que el director de salud no es un médico para poder haber enfrentado esta pandemia. Y esta pregunta que te hago a ti fue la misma que le hice a la señorita Judith, que también es concejal, que la tuvimos hace un poco de tiempo atrás. El Consejo Municipal no tuvo injerencia en esta decisión de poder poner un administrador público y no a un doctor que estuviera a la cabeza de esta pandemia, en este caso en la comuna de Cerro Navia. Bueno, Gabriel, como tú sabes, los nombramientos de los diferentes cargos de confianza que establecen las direcciones de la municipalidad, lo establece el alcalde, bajo los criterios que establece el alcalde, digamos. En ese mismo contexto, nosotros como Consejo Municipal no tuvimos ningún tipo de injerencia en esa decisión. De hecho, yo me enteré formalmente por el correo de la bruja de que habían cambiado a la ex directora de salud. Y por otro lado, bueno, siendo súper abierto y franco, en lo personal, Nicolás ha tenido bastante buena disposición con los casos que le he enviado, etcétera. Claro, uno echaría de menos un experto en una crisis social, un experto en epidemiología, un experto en el área, digamos, de salud. Pero bueno, yo creo que en este sentido yo le deseo lo mejor al director de salud, y como concejal al menos he estado disponible para aprobar las diferentes iniciativas que se me han presentado desde la alcaldía, pero sin embargo, dime. Rodrigo, ¿pero le hicieron el alcance al alcalde? Porque en el fondo sí, está bien, la decisión es de él, pero ustedes también son autoridad. Y también en el fondo va a cargar esta responsabilidad de cómo se está conduciendo esta comuna. Ustedes le dijeron, señor alcalde, podría mirar a otro director, porque yo no sé si será tan así, pero la señorita Judith decía que ni siquiera es el director, es un subrogante. Es decir, ni siquiera tiene un director de salud. Mira, a nosotros formalmente, no se nos ha dicho si esto es subrogante, oficial, está de tránsito, etcétera. Y todo el caso del director de IDECO. El director de IDECO partió como subrogante no me acuerdo, hace bastante tiempo, y ahora sigue siendo el director oficial, digamos. Entonces, no, claramente, o sea, a nosotros, en lo personal, me gustaría que se me escucharan un montón de cosas que he propuesto, que he dicho, etcétera, pero no es así, digamos. Y te voy a dar el ejemplo, por ejemplo, de las mascarillas. Cuando antes de que esta cuestión empezara fuerte, te hablo de tercera semana de marzo, etcétera, le propusimos al alcalde que generara con emprendedoras locales una confección diaria de mascarillas para llegar al mayor cantidad de números de vecinos y vecinas, porque en ese momento no se sabía con claridad la necesidad de este instrumento, digamos. Y bueno, después en abril se realizó, pero lamentablemente parecía más campaña electoral en las ferias repartiendo mascarillas que una situación real de prevención del contagio del coronavirus. Sí, en realidad, y sobre lo mismo, y tú lo hablabas también, que si bien es salud, pero también hay un tema económico de algunos locatarios de Cerro Navia, y dicen no se sienten considerados para el tema económico. Ellos han bajado sus ventas, y aún así la municipalidad, por ejemplo, decía, la municipalidad está comprando mercadería para entregar las cajas, que por qué no se ha considerado a los locatarios para que ellos asuman esa responsabilidad. ¿Se ha pensado en la comuna? ¿Me escuchas, cierto? Sí. Que se fue la señal por un segundo, sí. Pero me alcanzaste a escuchar un poco la pregunta. La mitad. Siendo sincero. Está bien. Directo entonces, ¿por qué no está considerado a los locatarios de almacenes para que ellos armen las cajas?
¿Por qué no se les compra a ellos y evitan el comprar al mercado que está en este caso en Chilecom, que en el fondo son los grandes distribuidores? Claro, ¿Por qué no claro. al almacenero? O sea, ¿Por qué no está esta cosa mira, social también de decir que los dineros? Porque en el fondo el Estado le está poniendo hoy día 600 millones de pesos adicionales para alimentación. Claro. Si tú me preguntas a mí, me hubiese gustado que la municipalidad hubiera entregado una tarjeta, ¿Ya? con una tarjeta para comprar ciertos productos en ciertos lugares de la comuna, que obviamente cumplan con la ley de compra, etcétera, pero que esa tarjeta también nos sirvió para canjearse en las ferias de la comuna. Me hubiese gustado que se generara una red de apoyo tanto con feriantes, así como también con emprendedores locales de venta de abarrotes, etcétera, de esa forma que la plata circule en la misma comuna, por decirlo de alguna manera. Me hubiese gustado que eso sucediera de esa manera, pero el antecedente que nos entregó el alcalde era básicamente de la rapidez con la que se necesitaban los alimentos, por un lugar, y por otro lugar, por otra parte, perdón, la celeridad y que no todos los productos, no todos los oferentes tenían la rapidez para poder entregar este tipo de mercadería, barrotes, etcétera, porque había una carencia del mercado, digamos. Pero me hubiese gustado que eso se haya generado de esa forma. Ahora, yo te voy a dar otro ejemplo, Gabriel, las ferias libres, que yo creo que es el dolor de cabeza de muchos alcaldes, pero las ferias libres es bastante poco o nada lo que se ha hecho con las ferias libres. Y de hecho, yo podría darte dos acciones concretas que se han hecho de parte de la municipalidad, y las dos han tenido relación con limitar la cantidad de días de funcionamiento de las ferias libres. Las dos veces que se han tomado esas decisiones han sido sin la conversación o sin la retroalimentación necesaria con los dirigentes o los feriantes, que son en definitiva las personas que están trabajando en las ferias libres. A su vez también la municipalidad en ese mismo sentido se ha limitado netamente a una labor educativa. O sea, una labor educativa y no generando otros tipos de alternativas para evitar la aglomeración en las ferias libres. Entonces, tú has tenido un temazo, que son las ferias libres, y ese temazo es bastante poco lo que se ha hecho. ¿Por qué lo conecto con el tema anterior? Con el tema de la conversación. Nosotros hace una semana atrás, tuvimos la decisión de cerrar la feria libre los fines de semana. Sí. En lo personal, y he hecho bastante hincapié en eso, que las medidas que se tomen tienen que ir en el sentido de limitar la cantidad de gente que se junta en la feria libre. Pero nos enteramos después de que tomamos la decisión de que no se había generado ningún tipo de conversación con los feriantes. Entonces, obviamente, cuando las decisiones tú las tomas de forma unilateral y no conversas con los actores involucrados, existiendo gremios, diferente cuando existen otros actores y no existe gremio, obviamente los resultados no son los mejores. En lo personal, creo que las ferias hay que buscar la forma de que no ingresen personas por todas las entradas de la feria. Ejemplo, Río Douro, la feria Río Douro, por ejemplo, que cruza desde Mar de Chile, bueno, La Cola, etcétera, hasta Federico Arrázuri, tiene innumerables pasadas por el medio en la que pasa la gente y pasan los autos. Yo creo que esas pasadas deberían eliminarse, hacer una feria lineal, sin que entre y salga gente por todas partes, y que la municipalidad, conjunto con carabineros, etcétera, pueda tener la facultad, la posibilidad de controlar cuánta gente ingresa y cuánta gente sale. Esa es una alternativa, y las personas con una cantidad de tiempo dentro de la feria. Otra opción es cambiar las ferias a lugares cerrados, o hacer microferias, hacer ferias ya sea en el gimnasio municipal, en una cancha, en distintos lugares en los cuales se pueda seguir trabajando para no limitar y no coartar el derecho al trabajo de las personas, por una parte, y por otro lado, el derecho a abastecerse de los vecinos, porque los dos temas son esenciales, digamos. Y no siendo populista en esto, ¿qué vamos a hacer con los coleros? Porque la feria es más controlable, a lo mejor tú puedes a lo mejor apretarlo porque tienen patente y se deben a la municipalidad, pero el colero, ¿cómo lo harían ahí? ¿Fiscalización? ¿Cuál sería tu propuesta ahí? Porque son parte de la feria, entre comillas.
Claro, entre comillas son parte de la feria. Ahora, con el tema de las colas, es el problema que ocurrió toda la vida y que ocurrió a todos los alcaldes que han pasado, digamos. O sea, y yo creo que ahí la revisión que hay que hacer a futuro es de la capacidad o de la disposición que tiene la municipalidad para entregar patentes, porque yo creo que en definitiva que el colero quisiera tener una patente. Sí, obvio. Y en el fondo el problema no es la criminalidad o decirle no trabaje, porque también existe el derecho al trabajo. El problema está en que la municipalidad no tiene los procesos y la celeridad para entregar una patente. Yo ahí, se lo decía al alcalde hace tiempo atrás, deberíamos generar una patente express, patente por el día para las personas que tengan las ganas de trabajar, que se entregue el mismo día, a un precio similar que el precio que pagan los feriantes. Si tú sacas la cuenta de cuánto paga un feriante por día que usa la patente, es decir, por postura, son entre 800 a 1.500 pesos por día. Entonces, ahí hay que diferenciar ese tipo de postura a la persona que va a vender, por ejemplo, a la feria ropa usada, cachureo, etcétera, que es una cuestión de sobrevivencia. Entonces, esa persona a lo mejor podría pagar 500 pesos por ponerse en la feria y tener el derecho a poder trabajar, o 600 pesos, 800, 400. Estoy dando un número pensando en voz alta, no he hecho la matemática de eso, digamos. No, pero yo lo preguntaba en esta pandemia. ¿Cómo haces para que esa gente no vaya a trabajar? Porque en el bueno, fondo eso es lo que tenemos hoy día. Hoy día tenemos aglomeración de gente. Bueno, frente a eso, no, esas personas son las más perjudicadas porque muchas veces la mayoría ni siquiera tiene registro social de hogares, y la municipalidad es muy poco lo que hace, lo que se puede hacer, digamos, frente a eso, ¿te fijas? Pero yo creo que debería generarse de alguna forma un mecanismo para poder incluirlo dentro de la posibilidad del trabajo formal para poder apalear la situación económica que también están viviendo. Porque hay que Exacto. ser humano en ese sentido. Una persona que va a la cola de la feria a vender ropa usada es distinto al que va, por ejemplo, a la cola de la feria y que llega con un tremendo furgón y camioneta a vender lo mismo que vende otra persona que trabaja en la feria a menos precio, digamos. Yo creo que hay que distinguir la situación, analizarlo caso a caso, para la persona que tenga las ganas de trabajar formal. Yo creo que la municipalidad tiene que facilitar las alternativas para que ese mecanismo suceda. Está bien. Barbarita. Sí, bueno, tenemos algunos comentarios de los vecinos, ha habido varias reacciones, pero hay dos puntualmente que me gustaría compartir. Una tiene que ver con una propuesta que hace una vecina de por qué la municipalidad no se ha acercado o que hay necesidad de abastecer las ollas comunes. Nosotros lo hablábamos en algún minuto de que de repente en las decisiones municipales tal vez hay cierta desconexión con lo que está pasando concretamente en la calle, o de repente hay colaboraciones pero de maneras muy particulares. Pero no sé qué podrías decir con respecto a eso. Ahí la vecina dice, al vecino, perdón, que desde los concesionarios del programa de alimentación escolar se podría hacer algo, no sé. Sí, yo lo que tengo entendido es que hay un banco de alimentos en la municipalidad, digamos, como programa municipal, y que ese Claro. banco de alimentos está disponible para todo aquel que lo requiera, digamos. Yo te doy un ejemplo súper concreto, Gabriel. Yo mismo hago 3 veces a la semana, con un grupo de vecinos, de vecinas que nos ayuda. Hacemos 3 veces a la semana un comedor solidario, Laurita Allende, y en este sentido nosotros no le hemos pedido a la municipalidad ningún tipo de ayuda ni colaboración, pero sé que la municipalidad está entregándole a las ollas comunes y eso tiene que ser independiente por decirlo de forma súper transparente, independiente de quién lo organice. Por eso doy mi ejemplo, digamos. O sea, nosotros igual podríamos hacerlo, no lo hacemos por razones obvias, digamos, yo soy concejal, digamos, se vería bastante mal, pero yo creo que a todos los vecinos que lo requiera, tiene que solicitar, parece que Alejandro haya escrito eso, ¿no? Sí, Sí, eh, Alejandro ya. Alejandro, eso sí. Por eso lo decía de esa manera. O sea, Alejandro, yo creo que en ese mismo sentido, la municipalidad y ese banco de alimentos está para los vecinos que así lo requieran. Y si ustedes tienen una olla común, la municipalidad tiene la obligación de aportarle a su olla común, y en ese mismo sentido ser parte de su olla común, entre comillas, ayudando en lo que la municipalidad está haciendo, digamos. La vía en ese caso sería la misma entonces que tienen disponible, creo que la municipalidad ha publicado en varias ocasiones esos números de Sí, teléfono a los cuales
puede llamar para hacer esa solicitud. Y si alguien hace porque esto yo creo que ley pareja y justa para todos, así debe ser. Si la municipalidad, o sea, si alguien hace la solicitud y la municipalidad se demora en responder o no responde, o uno se da cuenta de que en realidad no hay voluntad, les pido también que me escriban para yo también preguntar qué sucede con eso, porque los recursos de la municipalidad son de todos, independiente del alcalde de turno que esté, ya sea de izquierda, de derecha, perdón, de centro, etcétera. Los recursos de la municipalidad y su administración de esos recursos tienen que ser para todos los vecinos y las vecinas de la comuna de Cerro Navia. Claro. Bueno, la otra pregunta estaba orientada con la situación del registro social de hogares. Esta preocupación ha salido en varias ocasiones, pero aquí en particular Mauricio dice que su registro social está entramado en la municipalidad y no ha podido optar a ningún beneficio. ¿Qué estaría pasando en ese caso que él derechamente dice que está entramado en la municipalidad? Bueno, habría que ver el caso particular a qué se debe, porque tú sabes que, Bárbara, que ahí la actualización que se hace se sube a un sistema del Ministerio de Desarrollo Social y después el Ministerio es el que aprueba o rechaza lo que uno ingresa a ese sistema. Ahora, el sistema o el registro social de hogares como tal, o esta estandarización por ejemplo, del ingreso, de la pobreza, de la necesidad de una persona, yo encuentro que es brutal porque en definitiva, te tratas de estandarizar una situación que puede cambiar mes a mes, porque un mes puede estar con pega, otro mes puede estar sin pega, pero el Estado no alcanza a actualizar eso con la celeridad que debería ser. Yo mismo he analizado un montón de casos de vecinos y vecinas que quedaron sin pega en abril, por ejemplo. Claro. Quedaron sin trabajo en abril y actualizan sus datos para poder acceder al ingreso familiar de emergencia. Pero ¿qué sucede? Que en el ministerio se demoran casi 2 meses para poder responder a la actualización. Entonces, al vecino que nos escribió ahí, si nos está escuchando, que nos me escriba por interno, por un mensaje, para ver cuál es su situación en particular y si puedo ayudar en algo, feliz, o hacerle llegar la comentario, acotación, observación o reclamo a quien corresponda en la municipalidad, no hay total disponibilidad para poder hacerlo, digamos. Claro, sí. Bueno, hay otro vecino que, apuntando más o menos hacia lo mismo, está necesitando ayuda. Yo no sé si además de ti en lo personal hay alguna vía para solicitar orientación con respecto a eso. Yo me imagino que están las asistentes sociales, pero de repente comentan que no responden. Entonces, en este caso particular, en este caso Sergio, dice que está sin trabajo y que su ex es quien está cobrando un beneficio estatal, un bono, y dice si alguien lo puede ayudar porque no sabe qué hacer. Dice que no encuentra solución al problema. En esos casos... Yo lo que hago en todo ese tipo de casos, porque a mí me llegan muchos casos de vecinos que llaman al teléfono de la municipalidad y no responden en el teléfono de la municipalidad por la razón que sea, no quiero entrar en polémica. Yo lo que hago, tomo los antecedentes, escribo el caso y lo envío al departamento social de la municipalidad, sin saltarse las filas ni nada, pero señalando que efectivamente la persona ha llamado a un numerable caso de la municipalidad y no se ha podido comunicar, y le hago llegar el caso de esa manera, tratando de que ojalá se ayude lo más concretamente posible. Ahora, en mi caso siempre hay ayuda o colaboraciones que uno hace de forma particular, digamos, y yo creo que en ese mismo sentido, a veces los vecinos suponen que los concejales tenemos como un fondo de la municipalidad para cierta ayuda. Y en ese caso, por ejemplo, yo mismo, que a veces, en diferentes ocasiones, ayudo con mercadería u otras cosas, así como también lo hacen otros concejales, eso sale como del dinero particular de uno, digamos, claro, que a veces da un poco pudor decirlo, porque es como complicado comentarlo, digamos, pero eso sale, digamos, de uno. Los concejales no tenemos una tarjetita como de la municipalidad para hacer ese tipo de aporte, que por razones obvias no existe, digamos, pero siempre de parte al menos está la voluntad, las ganas, el deseo de poder colaborar y ayudar en los diferentes casos sociales que se generen, y si, bueno, hay que hacer algún tipo de ayuda, generalmente lo hacemos para las personas que lo necesitan.
Y de momento hay algo pensado, porque acá sale un tema ahí con los negocios de barrio, que hay un vecino que está un poco afligido porque dice que nadie apoya desde el gobierno central, en este caso el municipio, y dice que las ventas le han bajado un 40%. ¿Qué podría opinar sobre eso? Y si hay tal vez alguna expectativa con algún programa, no sé, de apoyo a este sector en particular. Bueno, respecto del sector de los abarrotes, etcétera, desde la municipalidad a la fecha no hay ningún tipo de iniciativa, digamos. Lo cual lamento porque lamento bastante porque generalmente, o sea, el 95% de los casos del negocio del vecino o la vecina de la esquina, el que uno conoce toda la vida, son vecinos que en realidad tienen un negocio que le vende a los propios vecinos, que hace su mejor esfuerzo, que no se vuelve millonario con el negocio, digamos, y solo el emprendimiento que hay que proteger, porque si no lo que sucede es que llegan los supermercados y se comen toda la vida económica barrial que existe en las villas, en las poblaciones. Entonces sería ideal que se generara algún tipo de ayuda, colaboración, de microcrédito o alguna gestión con alguna institución financiera para poder también colaborar con ellos, digamos. Ahora, decir también que esta falta o esta ausencia de propuesta para ayudar a la pyme o al microemprendedor es una ausencia a nivel de Estado, a nivel país, digamos. Hace pocos días leía, digamos, que recién están pensando en generar créditos blandos para las pymes para poder hacerlo sobrevivir todo el tiempo de que haya pandemia, porque imagínate, llevamos marzo, abril, mayo, junio, 4 meses. Nos queda por lo menos julio, agosto, septiembre. Si es que la cosa por el cambio de clima mejora, porque eso tampoco es como una bolita de cristal para saberlo. Yo por lo que he leído, escuchado, etcétera, muchas personas se dejan guiar por lo que sucede en Europa o por la relación clima-epidemia, digamos, pero pandemia, perdón, pero no hay no hay una ruta clara sobre lo que va a suceder a futuro. Entonces, y por otro lado, la economía que se levanta en el país son por lo menos 2 años, por lo que dicen diferentes economistas. Entonces, tenemos para bastante tiempo más con esta situación de esa manera. Entonces, lo que para nuestra comuna es terrible, además también. Rodrigo, bueno, una gran conversación como siempre. Solamente me queda una pregunta que me la hicieron por interno. ¿Sabes tú cómo está el canal de distribución de las cajas de mercadería? Me dice, esta persona es de la Alianza 1, dice que solamente han ido una pura vez y de ahí nada más. ¿Llegaron todas las cajas de gobierno? ¿Se están repartiendo todas las cajas de la municipalidad? Bueno, no, con el tema de las cajas se generó una tremenda polémica en la comuna, porque el gobierno le manda a los municipios una cantidad de cajas que equivale, en este caso a Cerro Navia, eran 33.000 y fracción cajas, ¿cierto? ¿Ya? Pero en la comuna de Cerro Navia, y como en la mayoría de las comunas populares, hay más de una familia por casa. Entonces, como ustedes saben, de hecho, nosotros le enviamos una carta al alcalde con más de 50 dirigentes sociales para decirle al alcalde de que viera que la realidad de Cerro Navia no vivir esta realidad paralela en los programas de televisión, de la farándula, etcétera, sino la realidad de la comuna de Cerro Navia es que vive más de una familia por casa. Entonces, en ese mismo sentido, le dijimos al alcalde, lo que hay que hacer es que usted entregue más de una caja por casa, por familia. Frente a eso, después casi de 2 semanas, o una semana y media, 2 semanas, de que se empezó con la entrega de la distribución de caja, el alcalde generó ciertos requisitos para la entrega de caja, digamos. Tener ficha de protección social separada, contrato de arriendo, una serie de cosas. Cosa que también es un poco alejada de la realidad de la comuna, porque la mayoría de la gente o no tiene registro de saldo de hogares, o no tiene contrato de arriendo, etc. Entonces, frente a eso, se generó bastante dificultad, porque el gran reclamo de los vecinos, de que yo también me hago parte, es que por algunas partes se entregaba, o en lugares de la comuna calle se entregaba en una casa, en 2 casas, en 3 casas. Si la persona no estaba, después costaba un mundo recuperar la caja. Entonces, según lo que se nos ha informado a la actualidad, es que se entregaron todas las cajas del gobierno,
y al menos se escuchó nuestra propuesta y la municipalidad compró una cantidad más de cajas, compró más cajas, para poder entregar en las unidades vecinales que faltaban. Porque dicho sea de paso, el alcalde se basó en el Atlas de Desarrollo Social del 2017, hace 3 años, bastante desactualizado, para establecer barrios que eran prioritarios y entregar en esos barrios primero y después los otros. Cosa que yo no compartí porque tú no puedes comparar una situación excepcional de pandemia, la peor pandemia de los últimos 100 años, con un Atlas de Desarrollo Social que está hecho hace 3 o 4 años atrás, que es una foto de ese momento, digamos, no de ahora. Entonces, en ese mismo sentido, bueno, yo creo que eso para mí y lo digo súper responsablemente, fue un desastre. Yo hasta el día de hoy estoy reclamando por cajas de vecinos y vecinas que es su derecho, además, son cajas que le envía el Estado con plata y impuestos de todos los chilenos. Entonces, y personas que todavía no pueden recuperar su caja. Entonces, en ese sentido es catastrófico, y yo llamo a los vecinos y las vecinas que la caja es su derecho, y se cumple con los requisitos, tiene que pedir su caja. Son 2 familias y viven en sitios separados, pide su caja. Si tiene contrato de arriendo, pide su caja. Si su arrendador le pasa su comprobante y puede comprobar que una familia es distinta, pida su caja, porque es su derecho. Está bien. Rodrigo, te queremos agradecer el que nos hayas querido atender. Te quiero ser muy honesto también. Hemos invitado a otros concejales de la comuna de Cerro Navia, están ahí a la guaita, así que te quiero agradecer el que tú hayas aceptado en primera instancia esta invitación a conversar y un poquitito también aclararle a la gente de Cerro Navia en qué están, pues, en qué están también sus autoridades en esta responsabilidad de lo que hoy día es una pandemia, y el día de mañana ojalá no sea esta pandemia, sino que sea la política de cómo se construye su comuna. Una de las palabras que dijiste y que tiene mucha razón es que los recursos municipales no son de quien la administra, sino que es para la gente a la cual pertenece a la comuna. Así que nos quedamos con eso. Tenemos otro invitado, además, Rodrigo, que también es de Cerro Navia, que viene con un tema tan importante que a lo mejor sería bueno más adelante tocar lo que es vivienda. Cerro Navia presenta una cantidad de tomas que no deja de ser. Digamos, hay una necesidad grande que es lo que es la vivienda, y en eso también queremos entrar a conversar unos minutitos con el vecino, que además con esta gran lluvia se nos vino la problemática de lo que es la lluvia fuerte, en el fondo inundaciones, gente que perdió cosas y todo el tema. Te quiero interrumpir antes, yo soy bueno a hablar. Dos cosas, y para lo primero, que en este momento de pandemia hay que ser sumamente responsables con los vecinos y con las vecinas. Cerro Navia ha tenido o no ha tenido una estrategia frente al COVID. Si ha tenido esta estrategia, ha sido una estrategia bastante lenta, bastante a destiempo, bastante reactiva. En términos de salud, es bastante poco lo que se ha hecho, y yo creo que hay temas básicos como, por ejemplo, separar los flujos de personas que van a los consultorios, un mapa de trazabilidad de los casos, sanitización familiar para los vecinos y las vecinas que han tenido estos casos, acompañamiento, apoyo emocional, porque los vecinos y las vecinas realmente esperan que sus autoridades, que sus representantes estén con ellos en estos momentos difíciles. Entonces, yo hago ese llamado, y en ese mismo llamado todos somos responsables. Cada vecino, cada vecina se hace una opinión en su foro interno respecto de cómo se ha llevado la pandemia en este contexto de excepcional. Ahora bien, yo quiero llamar a la responsabilidad, a que siempre va a estar el bien superior, la salud de los vecinos primero, y en ese mismo sentido hay que ser coherentes. Si se emite constantemente un discurso o un reclamo constante echándole la culpa al otro, no avanzamos. Así que yo llamo, Gabriel, en ese sentido, a que avancemos en esa dirección. Si algo no se hizo, bueno, hay que hacerlo ahora. Y en ese mismo sentido, yo creo que espero que el alcalde tome las medidas necesarias para que lo que no se hizo se pueda hacer ahora. Eso por una parte. Y segundo, para darte el pase con el tema de vivienda, Cerro Navia tiene una carencia impresionante de vivienda, pero también yo creo, Gabriel, que no hay una política estable en la municipalidad sobre el tema de vivienda. Yo hace poco estaba leyendo, tenemos más de 10.000 hogares hacinados de nivel medio a crítico. Hay más de 3.000 familias
esperando por su vivienda, más de 3.000 familias en comité, etcétera. Y lo que yo llamo es que la municipalidad tenga una política constante en el tiempo sobre el tema de vivienda que trascienda al alcalde que pase, porque no es posible de que cuando un alcalde estoy entusiasmado por el tema de vivienda, se hace harto por el tema de vivienda. Y cuando un alcalde no es su tema, digamos, no se hace mucho. Y yo te voy a dar el último dato y con esto agradecerle. En los últimos 4 años en la comuna no se ha construido nada de esta gestión, nada del tema de vivienda. O sea, tú analizas estos 4 años, cero gestión, cero política en temas habitacionales, y yo eso lo encuentro deprimente, porque en definitiva los que pagan el costo de la ausencia de ideas son los vecinos de nuestra comuna de Cerro Navia. Así que el llamado, yo creo que en ese mismo sentido, a tener políticas comunales, a jugársela por la gente, porque son los vecinos los que de nuestra propia comuna los que más necesitan, y las tomas son un grito de auxilio frente a esta situación, a este muro institucional con el que te encuentras frente al tema de vivienda, no solamente por la incapacidad del Estado en general, con subsidios que están mucho menores sobre lo que vale una vivienda, sino que a su vez también sobre la falta de política de la municipalidad. Así es. Barbarita, dejamos entonces a nuestro concejal, don Rodrigo Valladares. Muchas gracias por la compañía. Gracias a usted, agradecido. Y un abrazo. Chao. Chao. Está bien. Wow, bueno, información. Harta información, ahí los vecinos mostraban sus inquietudes como las manifestábamos también hace un rato, y cualquier cosa volvemos a reiterar porque habían un par de preguntitas ahí con cosas que habíamos comentado al principio, así que invitarlos a revisar la grabación que queda posterior a esto para que puedan ver si tenían alguna duda y ya había sido respondida con anterioridad. Con respecto al siguiente invitado, me imagino yo que hay algún problema ahí técnico porque no se han podido conectar. De repente no están las condiciones más óptimas, pero de todas maneras podríamos comentar un poco de lo que estaban haciendo. Si nos pudiera... Sí, bueno, ellos pertenecen a una de las tomas que tiene la comuna de Cerro Navia, y un poquitito a lo mejor con lo que cerró el concejal, es uno de los grandes pedidos que tienen, independiente a lo mejor de lo pequeño, digo lo pequeño en la escala de la conversación, son esto. Claramente que es una política habitacional, una política que venga desde el Estado y que baje también desde lo local, y que desde lo local también se pueda obviamente aportar y apoyar. Cada vez los terrenos son más escasos en la región metropolitana, y los que hay además tienen un alto valor, ¿ya? Entonces esa es la realidad que vive Cerro Navia. Cerro Navia no tiene otra situación de que su gente obviamente quiere quedarse ahí mismo donde están en sus sectores. Y el final de la calle, por dar un ejemplo, de Mapocho, hay una toma. Por el final de la calle Carrascal tenemos otra toma. Se intentó hacer una toma por el costado del río Mapocho también. Una gran pelea, digamos. Hay un déficit, como lo decía el concejal, y voy a tomar sus palabras. Estamos hablando de 3.000 personas, de 3.000 familias que están esperando un hogar. Entonces, cuando el alcalde Tamayo dice determinantes son sociales, que las determinantes son sociales, es esto. El déficit habitacional genera más pobreza todavía, porque en una familia, digamos, ni siquiera pueden repartir las cajas, porque Cerro Navia tiene una cantidad de personas allegadas que no es menor. Entonces, hoy día a lo mejor no lo dijo con esas palabras, pero tienen un déficit de caja, porque nadie les dijo, a lo mejor, esto es como el ministro Manelis, ¿sí? Nadie les dijo que habían allegado en Cerro Navia. Nadie pensó que habían allegado en Cerro Navia. Y este que piensa menos no sabe que a lo mejor hay hasta 2 o 3 familias en un solo sitio. Entonces, una problemática no menor, que es el tema de vivienda, y que en este caso los vecinos de Cerro Navia, que era el pedido mayor que querían hacer, era el llamado ese, a que se les considerara. Yo sé que ellos no quieren tomarse el terreno. Yo estuve participando en una de las tomas, tuve el agrado de que ellos me aceptaran, y estuvimos en terreno, y ellos decían, nosotros no queremos tomarnos esto, nosotros queremos comprarlo a un precio justo, pero queremos comprarlo. Entonces esta gente necesita apoyo, apoyo, y el apoyo lo tiene que dar la municipalidad en primera instancia. Digamos, su primer aliado tiene que ser la municipalidad, no puede ser otro. ¿Te fijas? Entonces esos terrenos no son poca plata, son mucha plata.
Entonces, desde ahí tiene que estar el gobierno, tiene que estar el gobierno local, y entre todos tirar el carro para que esta gente pueda obtener una vivienda, porque al final están haciendo más grande la pobreza. Y al final hay una cosa y hay un dicho que yo aplico y lo aplicamos con muchos dirigentes: las autoridades pasan, los vecinos se quedan. Entonces, en eso también hay un grado de responsabilidad. La conversación que íbamos a tener con ellos también, si bien era uno de los temas profundos, era que ellos lo pasaron súper mal con las grandes lluvias. Nosotros hablábamos que bueno, que llegó el agua y todo el tema, pero para ellos la realidad es totalmente distinta. Muchos de ellos perdieron sus cositas, muchos de ellos no tienen techo, pero no tienen cielo, el agua se les pasa, perdieron sus cosas al interior de sus casas. Estaban pidiendo, incluso en uno de los pedidos que nos llegó, estaban pidiendo carbón para secar las casas, digamos. Hoy día ya no se usa esa forma de secar una casa, digamos. Imagínate la contaminación intradomiciliaria que va a vivir esa gente, justo en pandemia. Entonces, pucha, invisibilizar esa pobreza, yo creo que sería un gran error de parte de las autoridades, tanto de Pudahuel, de Cerro Navia, La Pintana, San Bernardo. No, hoy día hay que ponerlo en la mesa nuevamente. El tema de la vivienda es un tema importante. Vivir de allegado no tiene ninguna gracia, ni para el que tiene el allegado, ni para el allegado. Entonces, esto es así, pues, digamos. Entonces, pucha, el espacio estaba abierto para ellos. Yo estoy seguro que a lo mejor el próximo martes podremos conversar a lo mejor más abierto con ellos y darle lo que ellos quieren en el fondo, que es darle la oportunidad de que ellos también se expresen y que nos cuenten qué es lo que realmente... Ahí me estaban escribiendo justamente por interno y yo creo que vamos a tener que coordinarlo para otro día, pero de todas maneras el aviso que ellos concreto estaban difundiendo era la necesidad, ¿cierto?, de motobombas, nylon para los techos, leña para la calefacción, sacos de arena y ripio. Si alguno de las personas que están viendo y tiene alguno de estos materiales o sabe cómo conseguirlos, eso sería en primera instancia, además de parafinas, frazadas y botiquín incluso de primeros auxilios colocan ahí. Hay una necesidad particular con lo que usted decía recién, ¿cierto? El terreno ahí es bastante complicado, entonces si alguien tuviera cómo movilizar maquinaria pesada, de tal forma que pudieran generar canales de tierra y también aplanadora para poder, por último, acomodar mejor ese terreno que está ahí acumulando tanta agua y perjudicando a las familias, sobre todo ahora que se vienen nuevamente las lluvias. Digamos, aquí el llamado más rápido y directo es de la municipalidad. Aquí la municipalidad es un terreno privado, pero más que terreno privado, hoy día están viviendo vecinos de Cerro Navia. La municipalidad de ahí tiene que poner maquinaria, tiene que prevenir, digamos, tiene un día para evitar que esa gente lo pase mal. Digamos, la lluvia está pronosticada para el sábado, le queda el viernes. El viernes puede ir con maquinaria, el viernes puede ir con los sacos de arena, ya saben ya dónde se están inundando, ya saben cuáles son las casas que se pasan. Digamos, qué mejor señal. ¿Por qué no le entregan la ayuda? Porque nos quedan, digamos, estamos recién en el invierno, nos quedan 3 meses de invierno completo. Entonces, pucha, ¿por qué esperar que la gente lo pase mal? ¿Por qué esperar que la gente termine odiando a su representante en vez de decir, pucha, estuvo aquí presente, nos ayudó en el momento más? No correspondía a lo mejor ayudar porque es un terreno privado, pero estuvo de alguna forma. Claro. Y si hay algún privado que quiera aportar, bueno, se puede poner en contacto con nosotros de forma interna y darle los contactos de los jóvenes que quieran obviamente colaborar. Yo en esa oportunidad estuve y vi muchas familias y vi niños también. Si alguien quiere hacer alguna donación referente a temas ropa, zapatos, cosas que vayan a ayudar también en un tema de alimentos. Ellos también tienen una olla común al interior de ellos. Ellos son una comunidad muy organizada, incluso hay comunidades mapuche y hay comunidades haitianas en estas tomas, por lo que me tocó presenciar. Entonces, son todas personas. A mí me mueve mucho el tema de la vivienda, de verdad, me genera mucho ruido. Entonces, cuando tuve la oportunidad de contactarme con ellos, obviamente la invitación es que podamos hablar de la realidad de ellos. ¿Eso? Sí, de todas maneras. No, y son cifras que están desde hace rato, cuando el ministro Mañalich dijo que no tenía idea. Digamos, hay esta Fundación Techo, que cada cierto tiempo publica toda la información, incluso más actualizada que la del gobierno. No estoy segura si el gobierno ha sacado en los últimos años algo, pero hasta el año pasado, antepasado, el último estudio de campamento había sido en 2011, entonces
hay que actualizar las cifras, pero también tomar en cuenta aquellos que ya están. Y Cerro Navia, Pudahuel son comunas que ya lo hemos dicho antes, concentran, sobre todo Cerro Navia, un nivel muy alto de pobreza. Sí. Estaríamos cerrando entonces, Gabriel, por hoy. Oye, tuvimos un programa bastante bueno. Creo que tuvo harta información, harta conversación para la gente e invitarlos también para el día sábado para que sacarnos este peso de lo que es la pandemia con los chiquillos de Javier Solano y Sergio, que hacen un programa mucho más divertido, más extendido. Se comprometieron a tener un gran invitado, me dijeron que no lo dijera, que va a aparecer en la gráfica para que estén pendientes, pero van a tener un gran invitado, obviamente, para darnos un poquitito de sonrisa, una conversación seria, agradable, algo mucho más ameno. Así que invitar a nuestros seguidores de Tropezón a que este sábado se puedan conectar con nosotros. Obviamente, creo que es a las 21 horas. Estos cabros son más de trasnoche. Y creo que hay uno que está de cumpleaños además, así que creo que hay que estar ahí con un vasito, un combinado, una cerveza para celebrar. Un engañito ahí con ellos. Así que dejar la invitación para nuestros lectores. Sí, de todas maneras, y reiteramos entonces el aviso para que nos sigan en Instagram y puedan estarnos etiquetando tanto con pymes como con servicios de ollas comunes y todo lo que esté relacionado con la colaboración con la comunidad. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo entonces y nos vemos el sábado. Chao, Bárbara. Chao.